Hola, ¿cómo están? Estamos acá muy contentas con Ángel Menchón, junto a amigos de Reprofit, directamente transmitiendo desde el Foro Internacional de Derechos Humanos, versión número 3, en este marzo tan caluroso acá en Buenos Aires, directamente con Chile, con Jorge Gutiérrez, Rocío Enríquez y Esteban Méndez de la Reprofit. Así es que sean todos, todas y todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de estar haciendo este panel de experiencias y saberes en el contexto de este Foro Mundial de Derechos Humanos. ¿Cómo están? Bien, Tere, bien Jorge, bien. Rocío y Esteban. Les quería contar que con Tere estamos físicamente en el espacio de la memoria, la ESMA. Nos tocó el panel acá, en este lugar que está tan cargado históricamente, simbólicamente, y que bueno, y que nos conmueve ya haberlo pisado, estar acá adentro, ¿no? Y más defendiendo la filosofía. Y bueno, y Rocío, Jorge y Esteban nos saludan y nos hablan y nos conversan desde Chile, ¿no? Exactamente, exactamente, y estamos también en este año tan histórico para Argentina, donde se conmemoran 40 años de la vuelta a la democracia, así es que igual es muy importante el rescate y la siembra de memoria. Nosotros como red creo que compartimos también ese sentir tan importante, ¿no? Que la filosofía no se puede doblegar a ningún gobierno, a ningún poder, y tenemos que seguir avanzando en la democratización, no solamente de la participación en todos los ámbitos de la ciudadanía, sino que también la participación y la creación de conocimiento a partir de nosotros mismos, por nosotros mismos, sin obedecer a nadie externamente, más que a nuestra libertad. Así es que les propongo como directriz, este más o menos va a ser el cronograma. Se va a dividir este panel de experiencia y saberes en 3 partes. Primero vamos a introducir, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego vamos a imponer un par de preguntas con nuestros panelistas. En segundo lugar, vamos a leer en conjunto un manifiesto y luego vamos a dar algunas conclusiones, por supuesto, provisorias con respecto a la experiencia de este diálogo que no pretende por nada ser una conferencia o algo así, sino que justamente se trata de poder recabar nuestras propias experiencias y sentires en torno a la defensa de la filosofía. Entonces vamos a partir presentando a Ángel, que está acá a mi izquierda. Ella es profesora de filosofía, magíster en políticas educativas, enseña en instituciones de nivel superior, forma parte del colectivo Filosofar con Chiques y dirige junto a su hermanas Inés y Juan Pablo la editorial 6 Dedos. Por otra parte, tenemos acá en Jorge Gutiérrez, que no recuerdo si está en La Serena o en Coquimbo. En Coquimbo. En Coquimbo, cuarta región, Chile, licenciado en filosofía y licenciado en educación, con políticas de inclusión y exclusión educativas, de filosofía de la enseñanza básica de la Universidad Metropolitana de la Ciencia y la Educación. Por otra parte, también nos acompaña nuestro compañero Esteban Méndez, de la capital de Santiago de Chile, profesor y magíster en filosofía, titulado por la Universidad de Chile. Hace clases en la comuna de Recoleta, en el Liceo José Miguel Carrera. Hace poco terminó un diplomado en filosofía con niñas en la misma universidad y es uno de los coordinadores, porque tiene su ala artística, acá todos somos medio artistas, tiene su artística de la Remolino, donde toca trompeta hace más de 5 años. También tenemos a Rocío, que también es cantante de tango, baila tango. Es maravilloso porque todos somos acá, si se fijan, como muy
no solamente la filosofía, sino que compartimos otro tipo de saberes artísticos y eso es maravilloso. Rocío es profesora de filosofía, militante de la educación, la filosofía y el feminismo, parte de la Red Docente Feminista y de la Repofich, es ex asesora constituyente de la Convención Constitucional y actualmente se encuentra terminando un máster en marketing político y comunicación. Así que ese sería más o menos como linda la historia, o sea, más allá de los títulos y todo eso, lo más lindo es que compartimos un sentir común, que es este amor por la filosofía y la filosofía vista, ¿cierto? Que es muy importante. De hecho, creo que es muy importante partir por lo que habíamos hablado en la mañana, Ángel, que voy a citar como para dar un marco un poquito como dirigido de lo que es la filosofía, pero no como una definición, sino como justamente como una búsqueda incansable que no se deja encasillar, ni etiquetar, ni estampillar bajo ningún modelo como totalitario, ni nada por el estilo. Así es que, si me permiten, llegando. Acá dice, una cita de Merleau-Ponty, dice, filosofar es buscar. Ahora bien, hoy en día no se busca casi, se vuelve hacia una u otra de las tradiciones, se las, comillas, defiende. Nuestro pensamiento es un pensamiento en retirada o en repliegue. Cada uno expía su juventud. Esta decadencia está de acuerdo con el curso de nuestra historia. Superado cierto punto de tensión, las ideas dejan de proliferar y de vivir, caen en el rango de justificaciones y de pretextos. Son reliquias, puntos de honor. Y lo que se llama pomposamente el movimiento de las ideas se reduce a la suma de nuestras nostalgias, de nuestros rencores, de nuestras timideces, de nuestras fobias. Ese texto es parte de El elogio de la filosofía y otros ensayos de Merleau-Ponty, y creo que de alguna manera lo compartíamos hoy día en la mañana tempranito cuando veníamos para acá con Ángel. Creo que es también algo que se puede leer desde esta propia época donde justamente la filosofía creo que está un poquito asfixiada, a veces la veo, pero nuestra idea es justamente respirar con ella, sentirla desde nuestros cuerpos y desde nuestro propio meditar, desde nuestra propia duda. Así que sin más, voy entonces a lanzar la primera pregunta para que puedan ir respondiendo los compañeros, compañeras, con respecto a lo que nos convoca, que es este panel por la defensa de la enseñanza de la filosofía y la educación pública como derecho a filosofar y resistencia a las políticas neoliberales. La primera pregunta sería, como para que empiecen a dar su parecer, sería ¿cuál es el significado que le atribuyen al derecho a filosofar en la escuela pública y cuáles han sido sus experiencias como docentes, es decir, como enseñantes y aprendientes? ¿Y por qué las políticas educativas actuales intentan eliminar la enseñanza de la filosofía de la escuela pública? Así es que, por favor, tenemos más o menos, son las 9:51, tenemos alrededor de media hora, ¿cierto? Como para... Sí, vamos a exponer 5 minutos cada uno y después Exacto. queremos Sí. leer un manifiesto colectivo y luego algunas reflexiones finales en el tiempo que resta. Así que vamos a hacer breves, que no es el tiempo clásico de la filosofía, la brevedad, pero bueno, intentaremos filosofar y dejar preguntas abiertas en todo caso para seguir pensando. Así es que partiría Esteban, por favor, Esteban. Necesitaba una imagen, creo, Esteban. Para sí, hola, bueno, bienvenidas, bienvenidos.
todos los presentes y bueno, todos los compañeros, compañeras que quizás puedan estar conectados. Yo soy Esteban, soy profesor de filosofía, como decía la Tere, de un colegio de Recoleta. Fui dirigente de la Repofich varios años. Y eso quería contarles un poco, esa experiencia como dirigente, pero también igual mi apreciación del derecho a la filosofía desde las aulas. Entonces, en ese sentido quería contarles que primero que todo, el 2015, como Reprofitch, visualizamos que el Miniduc iba a hacer una campaña para sacar, ¿no es cierto?, filosofía de las escuelas, iba a cambiar el programa de estudios, iba a cambiar el currículum, y ante eso nosotros nos anticipamos y empezamos a hacer una campaña justamente en las redes que visibilizaba que la misma gente decía que todas las personas tenían derecho a tener filosofía, en tanto era el puente para el pensamiento. Todos creían que, y todas y todos creían que tenían derecho a pensar, que no podía ser que fuera un derecho exclusivo de alguna élite. Lamentablemente, de hecho, nosotros veíamos que las escuelas privadas, desde la básica, tenían filosofía, y era un poco paradójico que la escuela pública, que donde accede la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, la mayoría de nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, no tuvieran el derecho entonces a través de la escuela pública a tener ese momento de pensamiento. Entonces, bueno, en esa instancia yo con otros amigos hicimos de hecho un afiche que compartimos, donde graficamos también que desde niños, ¿no es cierto?, desarrollamos el pensamiento, en particular el pensamiento creativo, imaginativo, que es el primero que efectivamente como que tiende a hacer temblar las estructuras. Cuando nace un niño, nace en otro modo posiblemente una idea nueva de hacer mundo, ¿sí? Entonces, en esa medida, el que la filosofía potencia a través de sus instancias de taller, por ejemplo, como el que yo hago, esa creatividad, ese pensamiento creativo, ¿no es cierto?, que no se reduce necesariamente, quizás como se ha visto hoy día, a la lógica empresarial, donde hay que ser creativo, implica como sacar un nuevo objeto que entre comillas no exista. No se trata aquí de objetos, sino que se trata más bien de visiones de mundo que están plasmadas, ¿no es cierto?, quizás en distintas acciones o movimientos o, entre comillas, como formas de hablar que puede dar un niño o una niña en su accionar en el mundo, ¿sí? Entonces, principalmente creo yo, y desde mi experiencia también lo he vivido, que como profe de filosofía, a diferencia de otros profes, aportamos en eso, desde nuestra asignatura, desde, en mi caso, el taller que hago desde octavo básico hasta cuarto medio. Los alumnos me agradecen y me dicen: profesor, gracias por su espacio de proyectos, gracias por lograr hacer que mis preguntas, a que mis ideas, que en ninguna otra asignatura pueden ser liberadas, en este caso lograr emanciparse, ¿sí? En ese sentido también creo que sí, me ayudaría, Rocío, si es que pudieras proyectar la imagen para los compañeros que están en todos lados. Entonces, le decía yo a mis compañeros que están aquí presentes que yo sentía que de un otro modo la filosofía tiene que ser un derecho, tiene que ser asegurada en la escuela, porque es un puente hacia la imaginación de nuestras y nuestros estudiantes, que también, si bien ayuda a arte, nosotros lo hacemos en el terreno de las ideas, porque en el fondo ponemos a la imaginación como puente entre la razón y la sensibilidad, como, ¿no es cierto?, dijera en su momento Kant, ¿sí? Entonces creo que el espacio de filosofar, el espacio de hacer clases de filosofía, potencia que nuestros estudiantes puedan relevar su experiencia desde su imaginación hacia nuevas posibles miradas de hacer mundo, ¿sí? Y ahí, bueno, yo utilicé justamente a personajes en esta afiche que son parte de las infancias, son Papelucho, Mafalda y, ¿no es cierto?, Coné, que son de un otro modo historietas latinoamericanas, que de un otro modo yo creo que han relevado una cierta forma de pensar, ser, una cierta forma de imaginar el mundo que es distinto. Y lo más seguro es que cada uno de ustedes que haya alguna vez leído una historieta de ellos o de ellas, en particular de Mafalda o de Papelucho o de Coné, resultan interpelando a las adulteces, ¿no es cierto?, interpelando a los adultos que creen poseer una verdad, que creen que lo que están haciendo ellos es lo único que es lógicamente viable y posible, cuando en realidad sabemos que esta realidad es una utopía, es algo abierto, y en ese sentido creo que la filosofía y el hecho del ramo de filosofía potencia esa posibilidad, de que los chiquillos piensen que realmente sus proyectos son viables, que cualquier proyecto, cualquier idea es viable, solo falta, ¿no es cierto?, que efectivamente se tenga la confianza como para
esgrimirla como corresponde, de manera argumentada, de manera, ¿no es cierto?, justificada, y para eso también estamos ahí como profes de filosofía colaborando en aquello. Para cerrar, quería decir que de hecho mi taller de filosofía, que viene desde séptimo en su momento fue, y aquí en Recoleta es desde primero básico. De primero básico en Recoleta se vive la filosofía, pero claro, son experiencias aisladas, no es algo que se vive a nivel nacional en Chile, ¿sí? Ahora la Repofich como entidad estamos peleando para que efectivamente eso sea realidad, y también nuestros niños y niñas tengan de temprano esta experiencia, porque sabemos que el neoliberalismo, el mercado, en general el capitalismo no tiende a permitir que efectivamente nuestros niños y niñas imaginen otros mundos. Más bien les ofrecen un mundo que ya está dado y que tiene ciertos colores, que tiene ciertas formas que están preestablecidas. Entonces, insisto, en nuestra asignatura como un taller que es un espacio de incubadora de proyectos, que es un espacio donde los estudiantes pueden ser artesanos de sus ideas. Me gusta esa idea de que los estudiantes en otro modo de filosofía son artesanos de sus ideas. O sea, nosotros les ayudamos a elaborar desde la comparación con textos, ¿no es cierto?, o quizás con imágenes o con artículos o con lo que sea, de algo que ya está en ellos, ¿sí? Que algo que ya están sintiendo, que están pensando, y que nosotros hacemos puente ahí en el taller o en la clase de filosofía. No sé si Bueno, estoy bien. muchas gracias, Esteban. Realmente, Realmente, no, de verdad, es muy bello también la metáfora de la artesanía, del artesano, justamente cuando hoy todo se quiere tecnificar y todo quiere serializarse y todo quiere homogeneizarse. Así que muy bueno el punto de vista que tú, la visión que tenemos, también yo la comparto, por supuesto, de la filosofía en relación al arte. Ahora vamos a darle la palabra acá a la compañera Ángel. Por favor, Ángel, te escuchamos. Creo Bueno, que tu ¿cómo están? visión también es muy importante porque tiene que ver con lo que pasa acá en Buenos Aires, en la formación de los docentes y la filosofía. Bien, bueno, sí, quería empezar por ahí. Hoy me presentó, la Tere recién me presentó. Hay algo que yo me había olvidado de poner que en mi presentación, porque la hice muy general, que me parece fundamental hoy, y es que yo soy docente del Instituto del IES número 1, Instituto de Formación Docente Alicia Moró de Justo, de acá de la ciudad de Buenos Aires, y también soy coordinadora del campo de la formación en la práctica profesional en ese mismo instituto. El Alicia Moró de Justo es uno de los 29 profesorados de formación docente que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, los cuales estamos ya desde varios años en alerta y en estado de alarma y de organización colectiva frente a ciertas políticas o medidas del gobierno de la ciudad que creemos que atentan contra el derecho a la educación pública. Y en principio hoy quiero hablar de la particular situación de la filosofía entre esas medidas políticas, ¿no? Pero quería arrancar como con un par de preguntas, como para enmarcar un poquito esto que quiero decir. Nosotros estamos acá en un panel que se llama Defensa de la Filosofía, ¿no? Y me preguntaba, digamos, podemos preguntarnos varias cosas. ¿Defenderla de qué o de quién? ¿Por qué? O sea, ¿de qué, ante qué, frente a qué estamos defendiendo la filosofía? ¿Por qué creemos que es necesario defender la filosofía hoy? Y en tercer lugar, ¿de qué se la acusa, no? En todo caso, jugando un poco con esta idea de hacer una defensa, hacer una apología. Y pensaba que en la historia de la filosofía, que es una historia muy larga, que data de varios siglos antes de Cristo, se han hecho muchas defensas de la filosofía por distintos motivos, porque evidentemente hay algo en la filosofía que molesta, que incomoda, que perturba, que desafía el orden establecido, que va cambiando, o sea, por lo tanto, aquello de la filosofía que molesta quizás no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, quería pensar un poco hoy con ustedes, ¿qué será eso de la filosofía hoy que resulta incómodo, que resulta perturbador para una lógica neoliberal de pensamiento en la que estamos viviendo y en la que particularmente aquí en la ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos atravesados como por esas políticas y por ese ideario, ¿no? Pensaba entonces en la apología de Sócrates, una célebre defensa de la filosofía que hace Platón en el siglo V antes de Cristo. Él en esa apología
de alguna manera muestra la defensa de Sócrates frente a sus jueces, pero al mismo tiempo está defendiendo la filosofía como una forma de vida que consiste en una constante examinación de uno mismo y una constante invitación a los demás a examinarse, a no parar de revisarse, a pensarse, ¿no? Y a cuestionarse constantemente, incluso allá donde estamos convencidos, incluso allá donde creemos que llegamos a algunos acuerdos, incluso allá donde creemos que nos vamos a quedar para siempre, siempre hay alguna pregunta que puede potenciar, digamos, y ayudar a mejorar, revisar y hacer este mundo siempre un mundo que abra y no que cierre, ¿no? Pensaba en otra famosa defensa, en este caso no de la filosofía, sino de la escuela, que es la defensa de la escuela que hacen Magellane y Simons en un libro muy bonito que salió hace un par de años llamado En defensa de la escuela, una cuestión pública, en donde ellos defienden a la escuela de los avances de una lógica de mercado, de una lógica de la instrumentalización, una lógica de rendición de cuentas, ¿no? Que hace que la escuela se convierta en un instrumento de formación para un mundo que no se pone en cuestión, ¿no? O sea, nadie niega que la escuela no sea importante para dar herramientas para trabajar, para estarse en un mundo en el que hay que ganarse la vida, digamos, pero la filosofía tiene que ser ese espacio en donde nos cuestionamos, bueno, ¿cuál es ese mundo en el que queremos que los jóvenes se inserten? ¿Qué otras opciones de mundo hay? ¿Cuáles son las implicancias, ¿no? Para las vidas, para los cuerpos, para los afectos de esos mundos en donde queremos que los chicos se inserten, entre comillas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué defender hoy a la escuela y por qué defender el lugar de la filosofía en la escuela? Y es porque lo que avanza es una lógica neoliberal y voy a defender, o sea, a ver, voy a definir neoliberalismo quizá tomando una definición de Foucault, ¿no? Foucault define al neoliberalismo como, podríamos pensar una serie de intervenciones que apuntan a que los ciudadanos se autoperciban como empresarios de sí mismos, ¿no? Es decir, la lógica neoliberal va más allá de la desregulación del mercado, va más allá de la intervención del Estado por vía de la represión, sino que va en insertar en la trama social la idea de que todos debemos devenir emprendedores, empresarios de nosotros mismos, individuos competentes, ¿no? Individuos para los cuales todo lo demás puede ser una especie de obstáculo a la hora de capitalizar y optimizar el valor, ¿no? Entonces, dentro de esta pregunta de qué defendemos a la filosofía hoy en este panel, de los avances de las políticas neoliberales y sus lógicas de emprendedorismo y de empresarios de sí mismos, ¿no? ¿De qué se acusa la filosofía? Bueno, eso es una pregunta que podemos pensar después, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la filosofía y el neoliberalismo? La filosofía es percibida como peligrosa para el neoliberalismo, es percibida como aburrida, como inútil, como obsoleta, es percibida como peligrosa justamente por eso, ¿no? Porque tiene otros tiempos, tiene otras lógicas, claro, tiene una utilidad no tan inmediata como puede percibirse en otras actividades de la vida social y política, ¿no? Y la última pregunta que quería responder es, ¿por qué defender hoy a la filosofía? ¿Por qué hoy, por ejemplo, en mi caso, hoy en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en nuestros territorios? O sea, hay muchos motivos por los cuales defender la filosofía, pero yo quería visibilizar la situación de los 29 profesorados de Cava que están en medio de un proceso de reforma de los lineamientos curriculares, un proceso que el gobierno de la ciudad está llevando a cabo de una manera pseudo consultada, con pseudo participación de la comunidad, es decir, nos están llegando las decisiones ya tomadas cuando supuestamente se nos hace participar de esos procesos, y algo que nos puso en estado de alerta es que el año pasado se reformó el plan de estudios de la carrera de educación física y se sacaron los espacios de filosofía y de ética del ciclo general de la formación, ¿no? Es decir, se sacó la materia filosofía del profesorado de educación física. Los argumentos que se dieron es que la filosofía se transversaliza en otros espacios que tienen otros nombres, donde articula y coexiste con otras miradas disciplinares. Nosotros creemos que la idea de la transversalización y de la transdisciplinariedad puede ser, así como puede tener sus potencias, puede ser una trampa, ¿no? Una trampa de disolución, de desdibujamiento, una trampa de
vaciamiento solapado, que también se traduce en la falta de espacios definidos para ejercer la mirada filosófica, que es específica con respecto a otras disciplinas, ¿no? Para aprender un lenguaje propio de una disciplina que tiene por lo menos 2.700 años de desarrollo y de historia. Y por otro lado también esto repercute en la asignación de materias para los profesores, para los docentes, porque al no tener de alguna manera claras cuáles son los títulos que se requieren para dar determinados espacios, es muy probable que el título de filosofía quede relegado, ¿no? A un segundo, tercer, cuarto plano a la hora de concursar docentes para esas materias. Por lo tanto, también se nos está de alguna manera negando como trabajadores de la educación, porque no solo somos filósofos, filósofes, sino que también somos trabajadores de la educación, somos docentes y queremos también condiciones de trabajo claras y oportunidades también para darnos en las escuelas, porque es un derecho de los jóvenes y de los niños, de las niñas, poder filosofar, y también es un derecho de quienes nos formamos para ser docentes de filosofía, tener espacios de trabajo claros, ¿no? Cuidados y garantizados. Entonces, bueno, es en nombre de los 29 profesorados de Cava que están organizados y en lucha y que han hecho mucho, digamos, para poder frenar esta situación y que están todavía pensándose a sí mismos en este proceso, es que quería hacer esta intervención. Muchas gracias, realmente es muy importante igual en todo caso lo que se tiene acá en Argentina, y obviamente que hay que cuidarlo, ni mucho menos que está todo dado, pero ya que tengan ustedes formación como obligatoria, por decirlo así, en filosofía, en formación docente, obviamente que hay que seguir cuidando esos lugares porque es muy importante. Sí, hasta ahora lo teníamos. Claro, hasta ahora no sabemos. Ahora está tambaleando, claro. Creo yo que es muy importante también este juego que tú de alguna manera delineas con respecto a de quién o de qué defendemos a la filosofía y qué es lo que se le imputa a la filosofía, en el sentido de que la filosofía pareciera ser que por su propia naturaleza siempre está en peligro de ser atacada, eliminada, vapuleada, por decirlo así, y a la vez es peligrosa por sí misma, porque le temen a la filosofía. ¿Por qué se le teme a la filosofía? No sé, ¿el peligro de la filosofía o la filosofía en peligro? Algo así. Bueno, continuando con el panel, nos gustaría mucho escuchar a Jorge Gutiérrez, de allá de Coquimbo, cuarta región. Jorge, por favor, ¿qué nos puedes tú problematizar con respecto a lo que decía Ángel y las políticas neoliberales, por ejemplo, y esta avanzada que hay en torno a eliminar la filosofía y su enseñanza? Muchas gracias. Espero que se escuche bien. Se escucha bien. Bueno, ahí me avisen. Muchas gracias. Son 5 minutos, ¿cierto? Más o menos, digamos. Ya. Primeramente, muchas gracias, Tere, Sara, Ángel, que están allá presencial, por todo también la presentación. En relación a eso, igual me gustaría aclarar algo. Yo, si bien soy licenciado en educación, es muy importante decir que yo no soy licenciado en filosofía, sino que profesor de filosofía. Y es importante porque igual se hace la diferencia para bien o para mal en relación a los tipos de estudio. En ese sentido, también mencionar que yo hace poco entré a trabajar en un colegio acá en Coquimbo a hacer clases de filosofía en la enseñanza básica. De hecho, ahora estoy acá en el colegio y así que un saludo en ese sentido a Natalia, la coordinadora de UTP, que muy cordialmente me cedió este trozo de tiempo de las 9 a las 11 y me han ayudado también en ese sentido. Es una esperanza también para la enseñanza de la filosofía en la básica. Así que un saludo al proyecto del Colegio Altazor. Así que un nombre también Altazor, rememorando a Guido. Y en ese sentido, lo que yo quería decir, que puse un nombre tentativo, que serían como más notas
sobre filosofía situada, ecología y cosmovisión. Y bueno, junto con saludarle a quienes escuchan estas palabras aquí, a quienes están aquí en Chile, bueno, en Argentina, en el mundo, ahora o cuando asincrónicamente publiquemos esto, partiría con una anécdota para terminar hablando de la relación entre filosofía y nuevas ecologías críticas y sobre la inserción universitaria, específicamente en Coquimbo, de la filosofía, específicamente en la cuarta región de Chile. Bueno, no tuve tiempo, justamente porque empecé a trabajar en este colegio a horario completo, haciendo filosofía en la básica. No tuve mucho tiempo para contarle a nadie que iba a estar aquí en este encuentro, que de hecho están amistades muy queridas mías de la Red Fitch, del tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos. Y bueno, eso es una anécdota que también da cuenta de las características del trabajo filosófico docente, que por mucho que tengamos el interés de participar en estas cosas, a veces te come el tiempo institucional del trabajo mismo que no te deja participar en estas mismas cosas. Creo que hubo gente que también se bajó por eso mismo de este encuentro de la Red Fit, que tampoco pudo estar, no sé. Bueno, siempre nos pasa eso mismo. Eso como anécdota, lo digo también como algo muy presente en nuestra vida institucional filosófica. No nos deja de pasar ese tipo de cosas. Bueno, esto tiene presente estos problemas igual institucionales, filosóficos, del tiempo, del trabajo, pero también presenta los problemas en relación a este encuentro mismo de los derechos humanos y la relación entre filosofía y derechos humanos. También es problemática la noción de tanto de filosofía occidental, colonial, como de derechos humanos occidental también, imperial. Y bueno, también quería decir eso como problema al principio. He sabido que este foro también está lavando ciertas imágenes de ciertos estados, ciertas políticas neo-extractivistas, etcétera. Y también quisiera no dejar de mencionar el edificio de la ESMA, lo interesante que también es que esté situado en este momento, este encuentro ahí. Es totalmente entendible el scratch desde estas tierras de Chile, desde la FUNA, a propósito de la impunidad también, a propósito de las malas prácticas políticas. No podía no dejar de decir eso, que la filosofía también, si hay alguna necesidad de la filosofía, es que a partir de la filosofía también se puede llegar a problematizar ese tipo de situaciones. La filosofía con toda su violencia asumida y no asumida, con sus relaciones con la conquista, con la barbarie, con las invasiones, en base a tal nombre, a tal obra, a tal filosofía, a tal concepto. Igualmente, con todos esos problemas, igual por la filosofía se puede encontrar un portal para que pase cierta diversidad de disciplinas y temáticas diferentes. Por ejemplo, la ecología, el arte, la estética, la religión, la literatura y también la crítica política radical. En ese sentido, yo quería solamente mencionar a grandes rasgos la relación de la filosofía con la ecología. Me gustaría rescatar tres nombres o cuatro nombres esenciales y luego decir solamente un minuto algo sobre la situación de la filosofía en Coquimbo. Quisiera decir que una de las necesidades de la filosofía actualmente para poder combatir esta retórica del cambio climático y de la descarbonización, de la transición energética, por ejemplo, para poder hacerle frente a esa retórica, la filosofía ya da muestras, la filosofía actual, de tener una cercanía con la ecología radical. Voy a terminar en un minuto más. Por ejemplo, nombres como Renoir García o Emanuel Cocha, por ejemplo, son solamente dos nombres, pero hay muchos nombres,
están mostrando desde la filosofía otra necesidad de ver la ecología crítica, la ecología, un nuevo materialismo de la ecología que abre un portal para otro devenir de la materia, un devenir de la materia abierto a, por ejemplo, a la cosmogonía o a la cosmovisión tanto ancestral e indígena como a una cosmovisión crítica, el estatus neoextractivista imperial actual. Quería solamente dejar instalado esa relación entre la ecología actual crítica y la filosofía como una necesidad. Y segundo, para terminar muy brevemente, quería también decir algunas palabras sobre la situación de la filosofía en Coquimbo y la necesidad también de fundar un departamento especial de filosofía en la región. También parafraseando al filósofo chileno Patricio Marchán, que también tiene ese texto muy conocido de situación de la filosofía en Chile y la necesidad de instalar un departamento de filosofía en Chile. Bueno, también rescatando este concepto de Concha, de la mixtura, la transformación y la metamorfosis, la mixtura, aquí en Coquimbo se da una situación en que la disciplina de la filosofía está mixturada con otras dos disciplinas del conocimiento, que una es la literatura y la otra es la religión. Institucionalmente, a nivel universitario, aquí en Coquimbo existe sacar la pedagogía en religión y filosofía y la pedagogía en literatura y filosofía, lo cual tiene sus pros y en contra. Por un lado está esta mixtura, esta juntura que da la diversidad y que la filosofía está en relación a varias disciplinas, pero por otro lado hay una invisibilización. Hay una invisibilización del pensamiento filosófico bajo la literatura y el castellano y bajo la religión. Entonces ocurre que hay una subvaloración y por un lado de la filosofía y por otro eh, hay una una sobrepoblación de docentes de castellano y de religión y de filosofía, donde queda subvalorada la filosofía. Bueno, yo lo quería dejar ahí como una necesidad de poder darle más realce a lo que es la filosofía misma en la región, aquí en Coquimbo, en Chile, Por supuesto, si bien tiene sus pros y en contra, yo quería dejar instalado eso también como un problema. Así que sí, muchas gracias, muchas gracias. es muy importante, Jorge, lo que tú mencionas, sobre todo porque creo que se comparte, en Argentina también pasa eso, hay una centralización muy grande a todo nivel y en filosofía tampoco es la excepción, así es que es muy importante tener también en cuenta y presente la importancia de que la filosofía no se descastelice, por decirlo así, con la religión o no se despotencie con el lenguaje como que son lo mismo porque no son lo mismo. Es muy importante esta necesidad que ves tú de que la filosofía tenga también su espacio en regiones. Una escuela, una buena escuela de filosofía, sería bueno, hay que ir a hacer paria entonces para allá en unos añitos más entonces. Bueno, volviendo sobre esta última, segunda parte, Rocío, nos gustaría saber también cómo tú ves con respecto, por ejemplo, lo que decía Jorge, que también yo comparto mucho, el conocimiento no puede ser sino transformación, como dice Cocha, por ejemplo. En nuestra relación con la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y por lo tanto un conocimiento que nos transforme, que nos pase por el lado, así como haciendo un paper ascéticamente, creo que también hay un modo de hacer filosofía. No es como la filosofía como a rajatabla, como una neutralidad total y como creo que hay visiones de qué es lo que entendemos por filosofía también y qué filosofía estamos defendiendo nosotros como seres situados desde una región, desde nuestras biografías, desde nuestras opresiones, etc. Así es que, Rocío, por favor, te invitamos a que puedas también tú decirnos tu sentir con respecto a esto y bueno, te escuchamos. Gracias, compañera. Bueno, contenta de haber recibido esta invitación y voy a contestar, intentar esbozar o contestar tanto lo que
mencionabas ahora como en un comienzo, ¿ya? Para partir por la pregunta del derecho a la filosofía y su relación con la educación pública que hacías, con la escuela pública, quiero mencionar algunos puntos que también son aprendizajes que tuvimos en esta defensa por el derecho a la filosofía. En primer lugar, creo que es importante decir que hay una relación intrínseca entre la defensa del derecho a la filosofía con lo que es la escuela pública. En primer lugar, porque es justamente lo que hace ser pública la escuela, o al menos ese es una línea de los debates que hemos querido instalar. Y pública no solo entendida en el reduccionismo, ¿cierto?, de creer que lo público es necesariamente lo estatal, o que lo público se agote en lo estatal, sino en pensar en una escuela efectivamente democrática, de un carácter autoinstituyente, que provee a les estudiantes justamente de herramientas para intervenir y transformar su entorno. Esto significa que nuestra apuesta es que tenemos que defender la filosofía, no solo por la filosofía misma, sino por la escuela, por lo que la filosofía hace ser a la escuela. Esta demanda que hemos planteado desde la Reprofich, ¿cierto?, sobre todo en su segunda etapa de defensa con este lema del derecho a la filosofía, también se vincula porque justamente en la lógica del derecho, ¿cierto?, en la lógica universal del derecho y en el aspecto público de la escuela, porque justamente si no es para todos, para todas, para todes, la filosofía también corre el riesgo de volverse un privilegio, y de ahí lo del derecho, ¿cierto?, esta vinculación de lo público y del derecho que en el fondo es algo que tiene que ser compartido. Y cuando corre ese riesgo, por supuesto, no solo se afecta a la educación y por tanto cómo se construye la subjetividad de una sociedad, sino que también pierde la filosofía. Ahora, sobre por qué la filosofía molesta, y aquí vincularlo con algo que me interesa mucho destacar, que es nuestro aprendizaje respecto a lo mediático y que creo que es algo con lo cual todavía los movimientos sociales estamos en deuda justamente, es no solo preguntarnos por qué molesta la filosofía, sino también yo creo que tenemos que pensar, o al menos es la propuesta y lo que invito a reflexionar, que si no molestamos es inútil, ¿ya? El lema durante el proceso de defensa de la filosofía, recibimos muchísimo apoyo nacional e internacional, pero en un momento no lográbamos instalar de todas maneras el debate con potencia en la educación, en los medios de comunicación masiva. Entonces en Valparaíso se empezó a pensar este debate, ¿cierto?, a pensar, y se acuñó una especie de lema que fue, bueno, si los medios no vienen a nosotras y nosotros, nosotros vamos hacia los medios, como una reconfiguración, ¿cierto?, de este dicho de Mahoma y la montaña, si no vienen, vamos nosotros. Y finalmente fue lo que decidimos hacer y intervenimos el piscinazo de Viña del Mar, que les quiero compartir algunas imágenes, y que fue finalmente lo que nos llevó el debate de la filosofía a lo público. O sea, fue esto lo que permitió que efectivamente estuvieran hasta los matinales, todos los matinales hablando de filosofía durante las mañanas. De hecho, bueno, fue tan intenso que fue el último piscinazo, que también le pusimos el filosofazo de alguna manera, y que fue lo que lanzó este debate a la opinión pública y lo que hizo imposible ya que se invisibilizara, ¿cierto?, tener en este evento tan masivo la intervención de estudiantes, profesoras y profesores defendiendo la filosofía. O sea, fue realmente lo que nos tiró a la palestra y lo que nos permitió ganar fuerza en el debate, esa posición que tuvimos en lo público. Entonces, no solo comprendimos, ¿cierto?, yo creo que es una lección muy importante, y en esto quiero ir cerrando, que justamente creo que es un desafío para nosotras y nosotros no atraparnos en la forma, sino quedarnos en el sentido. Y yo creo que aquí tenemos varias tensiones también nosotras y nosotros mismos, porque también a veces planteamos la filosofía como algo que necesariamente requiere ciertas formas y ciertos tiempos. Y yo ahí me gustaría problematizar esa noción, porque creo que defender la filosofía también implica adaptarse, y que ese adaptarse no necesariamente es simplificar, sino que nuestro reto es justamente descubrir cómo descubrir o crear esos nuevos modos de llevar la filosofía también al terreno en el cual se está disputando.
Y en esto vuelvo a lo que dije hace un momento, ¿cierto? Que si no molestamos es inútil. O sea, si seguimos haciendo instancias donde debatamos 6 horas de filosofía y que eso no vaya a llegar a nadie, la verdad es que no estamos rompiendo ningún límite ni estamos molestando. Y si no estamos molestando, la verdad es que es sumamente peligroso. Entonces creo que sí tenemos que adaptarnos a estas nuevas modalidades y que creo que todavía nos resistimos y nos resistimos muchísimo pese a estos aprendizajes. Para cerrar, simplemente decir que la vigencia del derecho a la filosofía como resistencia al escenario liberal, que defendimos en algún momento como red de profesoras y profesores de filosofía en Chile, todavía está vigente en el debate sobre el derecho a la educación en Chile. Creo que es muy importante darnos cuenta que esta lucha fue algo que ganamos en un momento, pero que ya se está debatiendo actualmente una nueva reforma curricular, para lo cual, por supuesto, no estamos invitadas, invitados, invitadas, y que tenemos que releer nuestra historia, retomar estos aprendizajes para finalmente poder mantenernos, ¿cierto? Porque no dar la lucha por estos derechos nunca sentadas es algo que también desde los feminismos hemos aprendido y que es importante replantearnos hoy en día también con respecto al debate por el derecho a la filosofía. Eso, compañeras. Muchas gracias, Rocío. Realmente es muy importante, entonces, como aprendizaje de la red, el posicionamiento mediático que se le da a los temas como la defensa de la filosofía. Y también yo agregaría, ¿por qué no?, en nuestra defensa también la unidad. Creo, si mal no recuerdo, se formó el Frente por la Defensa de la Filosofía o algo así, el FAP, creo que se llama el Frente por... Frente Amplio, nada que ver con el Frente Amplio. Fue antes incluso, Frente Amplio por la Filosofía, con ayuda de los académicos, de la universidad, de los estudiantes de pedagogía de filosofía, la opinión pública, nosotros de la red, o sea, todo, la unión hace la fuerza, como quien dice, y eso también creo que es muy importante de decir y de exponer. Así es que, bueno. ¿Puedo sumar una cosita? Sí, por supuesto. Que en esto que decía Rocío de, bueno, adaptarnos también a las herramientas que tenemos, ¿no? Como para hacer esta defensa de la filosofía y expandirla, es que estamos grabando este video, porque yo voy a dejar como un enigmático. Adivinen a cuántas personas les interesó estar acá hoy escuchando nuestra defensa de la filosofía en un foro muy mundial de derechos humanos, ¿no? Que bueno, les dejo el enigmático, pero creemos que, bueno, estas acciones de visibilización también son importantes y es que por eso queremos colgar este video en nuestras redes y difundirlo para no quedarnos hablando entre nosotros o entre siempre las pocas personas que terminamos confluyendo en estos espacios. Y también quería rescatar todas las acciones que se hicieron desde los 29 profesorados para visibilizar los conflictos. También se acudió a los medios, también se hicieron marchas masivas, marchas, que siempre son poco masivas, porque ese es el problema de convocar también a la sociedad, de que, como dice Rocío, defender la filosofía también es defendernos como comunidad, ¿no? Y defender la escuela, que yo creo que igual hay un vínculo muy importante entre la escuela y la filosofía y la escuela pública. Así es que, bueno, como parte de este panel también está la lectura en conjunto de un manifiesto por la defensa de la filosofía. Yo realmente no sé qué pasó con Esteban, pero lo damos nosotros nomás, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Dale, se tenía que hacer porque estaba trabajando. Cosa, sí. Bien. Así es que, bueno, partía Esteban, así que parto yo quizás. Dale. Ya. A ver, espérate, Ya terminamos. ver un poco. Esteban dice que se cayó. Se cayó. O sea, Pero no estaba intentando reentrar al momento, querida, por si acaso. Ya, bueno, le damos entonces. Le damos. Estoy atenta en caso quiera reingresar. Perfecto. Bueno,
Voy a iniciar entonces. En Buenos Aires, en Santiago de Chile, a 21 de marzo del año 2023, manifiesto por la defensa de la enseñanza de la filosofía y la educación pública como un derecho social y su cultivo en todo lugar, tiempo, para seguir creando otras formas de habitar y caminar la vida. Sin filosofía, la escuela está vacía, frase que gritamos en las protestas. Somos un grupo de seres humanos y llamamos a otros seres humanos que se sientan convocados a la suma más que a la resta, a la inclusión más que a la exclusión, que se sientan llamados a escuchar y a compartir más que a quedarse intoxicados y en silencio, queriendo decir, pero con miedo al que dirán. Somos un grupo de personas estudiantes. Es cierto, somos profes, pero seguimos siendo estudiantes, pues jamás terminaremos de conocer, así gocemos de más años, y eso nos encanta. Abrazamos nuestra finitud y nuestra incompletitud. También podríamos decir que somos un colectivo y que aún no se concreta como tal. Estamos recién naciendo, y eso hace un tiempo. O quizás existimos todavía solo en nuestra imaginación, pues nuestro colectivo lo componen también personas que ya no están o ideas que aún no logran desenvolverse plenamente en el mundo. Esas bellas y valientes ideas que queremos que pueblen la tierra con más realidad, porque, de hecho, existen hoy en el mundo, pero quizá necesitan poblarse más y más de vida para que seamos de otras formas aún ni siquiera imaginadas. Somos seres hablantes, escuchantes, somos seres expresivos, somos seres dolientes, alegres, y hoy queremos defender lo gratuito, lo que se hace porque sí, lo que se hace y no necesita de una justificación, ni tiene necesariamente unos resultados esperados. Habitamos las tierras argentas del fin del mundo, nos situamos en el sur, y esto es importante, muy importante, porque hablar desde este lugar nos enraiza de una manera muy distinta de que si estuviéramos en otros lugares. Aquí, en América del Sur y el Caribe, en esta Abya Yala, tierra en plena madurez, que es considerada por los grupos superpoderosos solo como fuente de materias primas. En esta tierra abundan los frutos, abundan las reservas de agua y los minerales costosos, y estos grupos quieren seguir saqueándola sin ninguna limitación. Esta razón nos impulsa a querer cuidar de la tierra y respetarla porque además somos en y con ella. Queremos defendernos, defender una vida digna para todas las personas y no tenemos otras armas que las de nuestros pensamientos, ni otras razones que las de nuestros cuerpos que insumisos desean otras realidades más justas para todas las personas. Cierto poeta decía que había que reinventar el amor y consideramos que la defensa de esta reinvención va de la mano de la defensa de la enseñanza de la filosofía, que siendo una palabra compuesta significa amor por el saber. Y no cualquier amor, es un amor deseante, es decir, es un amor que nos compromete orgánicamente, no es una idea incorpórea, es una idea viviente, pues nos afecta, este amor nos mantiene vives y con ganas de crear otras formas de habitar esta tierra y otros modos de filosofar también. Defendemos la educación pública y estatal en todas las etapas de la vida, más allá de haber ingresado o no a la universidad. Defendemos una educación para la vida, que está siendo en el presente de cada estudiante. No queremos una educación instrumental cuyo propósito curricular sea solo adecuarse al mundo laboral y al emprendimiento. Defendemos la enseñanza de la filosofía en todos los niveles de la educación pública. La defendemos como un derecho y llamamos a quienes quieran incorporarse a esta defensa puedan hacerlo.
En cualquier caso, defendemos también la enseñanza de la filosofía en espacios no oficiales, pues esta defensa por ella es en todo tiempo y en todo lugar. Nuestra escuela no tiene murallas, ni límites de tiempo ni de espacio. Defendemos nuestras infancias y sus derechos, defendemos su diversidad y su libertad de pensamiento, su disparidad y alegría, su candor insolente, su rebeldía de estar siendo frente a los regímenes oficialistas. Defendemos lo imperfecto y lo anómalo y amamos a las niñas problema de nuestra escuela. Queremos que se desarrollen, expandan y se conozcan jugando a crear y a creer en sí mismas. Pensamos que nuestro sistema educativo no puede seguir estando dedicado al mercado mundial, ni a la ley de la oferta y de la demanda, ni a los rankings o parámetros de calidad internacional. Estas son nada más que nuevas formas de colonialismo. Defendemos lo que no se ve, lo que aún no ha nacido ni ha crecido, se ha creado. Defendemos lo que está por venir, pero también defendemos nuestro presente y su singularidad, nuestras diferencias y nuestras memorias locales. Dicen que por etimología, quienes hacemos filosofía somos amantes, nos mueve el amor, y en ese amor nos afirmamos y quizá por eso queremos reinventar el amor. Ya al amor lo construyen también las acciones que hacemos en el mundo, sobre todo las acciones donde aparece la colectividad y hablamos en plural de este accionar, conscientes de estar siendo colectividad. Amamos la creación, la co-creación y la recreación del saber, tanto en su palabra como en su silencio. Amamos la filosofía como acto de buscar el buscar mismo. Amamos el amor que exige justicia, el amor de amistad, que da la mano y se deja abrazar por este sentir. Amamos el amor y su múltiple y diversa manifestación. Amamos la libertad del pensar. Amamos lo que nos une y lo que nos distancia. Amamos la crítica y sus efectos. Amamos las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales. Las amamos cuando no se dejan doblegar ni están funcionalizadas al mercado de lo establecido y pueden investigar y buscar libremente sin condicionantes comerciales. Amamos y cuidamos la naturaleza, su saber que nos conmueve y nos acerca a su circularidad. Amamos ese estar rodeando el fuego, conversando y cantando en una fogata, danzándole con fervor a la vida simplemente para agradecer. Amamos lo sagrado y lo profano porque no creemos en separaciones ni en binarismos excluyentes. Amamos los errores y las fallas hondas del camino. Amamos el vacío y el aprendizaje como una tarea siempre incompleta. Amamos que las ideas sean desordenadas y que del magma explosivo del inconsciente se nutra y brota nuestra lógica humana. Amamos los saberes que nos transforman y que nos hacen conscientes de que hay acciones que parecen naturales, pero que no lo son. Amamos el sentir, pues a partir de nuestra corporalidad animamos el pensamiento que solo nos podría existir. Amamos los sabores, los colores, los sonidos y todo cuanto nos permita sentir nuestra sensibilidad y poder cuidarla, amplificarla, agudizarla, pero sobre todo compartirla en un texto, en un poema, en una pintura, en un descubrimiento científico o en una obra arquitectónica. Amamos la experiencia de conocernos y de leer para vernos con luces, sombras, con claros y oscuros y ponernos color. Darnos color si eso implica amarnos entre todos los de la muchedumbre. Estas palabras manifiestan el estado actual de esta colectividad inconclusa. Este ensayo de ideas queda abierto y a la espera de que quienes quieran y se sienten interpelados puedan sentirse parte de este conjunto de voluntades que se reúnen sin otro objeto que el regalarnos otras formas de pensar, otras formas de ser, de estar, de sentir, sin otro propósito que recordar que estamos en un proceso de nacimiento y muerte cada día y que aún existe vida para jugar entre todas las personas, que la vida es un regalo para crear y habitar la tierra en armonía y amistad con ella. ¡Bravo!
Bueno, ahí está el manifiesto. Esa era la lectura del manifiesto. Les quería contar que Rocío diseñó un fanzine y ese fanzine está impreso, lo vamos a repartir acá y lo vamos a seguir socializando después de manera digital para que quienes quieran tenerlo, leerlo e imprimirlo en su propia casa. Qué maravilla, ¿verdad? Gracias, Ángel, querida, por hacer lo posible. Ahí Está muy imprimiendo, cortando, plegando. Muy Ahí bien. está, ahí. Sí, bacán. Esa. Bacán, ojalá tener ese texto en digital para poder después ocuparlo si Wow. probablemente lo necesitemos. Muy lindo el trabajo en conjunto de las compañeras. Qué bacán. Que, bueno, palabras finales, palabras al cierre, por favor. Ahí respetamos el orden o como gusten. Lo que Bueno, solo sientan. agradecer la instancia, Tere, por haber congregado a estas personas que estamos consonando, ¿no es cierto? Que bueno, que hay tarea por hacer, que ojalá podamos instalar, ¿no es cierto?, el derecho a la filosofía en todos los espacios que pueda haber, ¿no es cierto?, más allá incluso de la escuela, como decía el manifiesto, porque reconocemos su importancia, porque nos interesa, ¿no es cierto?, que exista a nivel laboral, vital y, ¿no es cierto?, nacional e internacional. Y nada, pues sí que agradecer al Ángel, efectivamente, el que se la haya jugado con este pequeño panfleto hermoso, que ojalá también trascienda y llegue para acá, impreso, si es que se puede, o si no lo imprimimos nosotros nomás a nuestra manera. Y nada, pues ojalá que estas instancias se repitan, que sigamos reflexionando sobre nuestro valor, y ojalá nos sigamos juntando y accionando de otras maneras, no solo quizás a través de un foro, sino quizás desde alguna acción que se nos ocurra. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, sigo. Yo quería primero agradecerles a ustedes, total admiración por les compas de Chile y por toda la movida que vienen haciendo política de organización colectiva, total admiración y bueno, y la Reprofich también, así que me encanta que haya un espacio donde profes de distintos países podamos también compartir nuestras problemáticas en común, porque también en ese sentido está bueno pensar la filosofía como una práctica territorial, ¿no? Como bien dice el manifiesto. Y bueno, y para mis compas de los 29 profesorados, deseo que tengamos mucha fuerza, mucha creatividad para organizarnos colectivamente y resistir en la medida en que podamos, ¿no?, estos embates del neoliberalismo que todo lo permea, y en ese sentido también apostar a la filosofía, como dice Manuel Kochia, que retomo a lo que dijo Jorge, puede funcionar como un tejido conectivo que nos permita conectar distintos espacios de la realidad y, no sé, quizá recomponer un poquito esa trama social y subjetiva que está tan dañada, ¿no? No sé, podría yo decir algo igual, de repente, obviamente, gracias. Sobre todo, bueno, primeramente a Sara por ser la motivadora, eh, la, el alma, digamos, de este encuentro. También, bueno, mandarle un saludo también a Rocío, a Esteban, a Ángel, y agradecerles por la instancia. Debe ser duro igual estar allá presencial en Argentina, también deben estar pasando muchas cosas a la vez, así que muchas gracias también por apañar en la transmisión. Y quizás conceptualmente podría agregar dos cosas, sobre todo que se me ocurrían a propósito de lo territorial y a propósito del manifiesto. Mañana es el Día Mundial del Agua. Bueno, yo sé que todas estas cosas, así como UNESCO, Día Mundial, etcétera, son súper extrañas, pero el tema del agua, a propósito de lo territorial, acá es importante. En Coquimbo, también en Valparaíso, claro, hay que preocuparse del tema del agua, que no es solo sequía, porque como muy bien se dice, es también saqueo, y principalmente tal vez fuese saqueo más que sequía. Y bueno, no sé si se me alcanza a escuchar esto último, pero igual Sí, menciono que, menciono que es necesario hacer la unión entre pensar el tema del agua desde la filosofía es una cosa del futuro, no, y del presente. No es como que las generaciones de nuestras hijas, hijes van a
etcétera. No, la gente tenemos sed ahora y hay una mafia del agua, hay un saqueo del agua, hay un tema de tráfico de aguas que es muy tremendo. Y segundo, también quería hacer una reflexión sobre, una pregunta nomás sobre cuál sería la audiencia actual de la filosofía, cuál sería la audiencia, cuál sería como nuestro público, el público de la filosofía, y qué pasa con esa sala de clases también en la que parece que como que no se escucha tampoco, fuese como un reflejo de lo social. Entonces yo también quería preguntar cuál es la audiencia de la filosofía, esa inhóspita audiencia de la filosofía, como pregunta. Gracias. Rocío. Gracias, compañera. Bueno, en primer lugar, también agradecer a Sara por motivarnos, como decía Jorge, a Ángel por contextualizar este debate, ¿cierto? Y compartir, nutrirnos con su experiencia y con lo que está pasando actualmente con los profesorados en CABA. Y también a mis compañeros de panel, que por cierto no teníamos hace mucha ocasión de compartir, así que feliz de poder estar con ellas y con ellos. Creo que lo que mencionaba Jorge finalmente es importante porque la filosofía tenemos una deuda también con los movimientos sociales y que esa deuda no solo nos lleva a defender la filosofía en sí misma, sino a preguntarnos también qué filosofía queremos. Porque no es que al neoliberalismo no le guste la filosofía, ¿cierto? Sino que es una filosofía también y creo que tenemos que ahí entrar en la disputa. Y ante la pregunta, ¿cuál es la audiencia? Yo creo que también hay que disputar la audiencia y no darla por una cuestión abierta, ¿cierto? Hay que entrar en esa batalla y en los márgenes, al menos como organización, no nos vamos a quedar, así que feliz de estar con tantas voluntades dispuestas a lo mismo y a lo mismo. Este es un debate que todavía está vigente, ¿cierto? Y creo que ciertamente vamos a seguir reflexionando e impulsando una educación filosófica, no solo en la escuela, sino también entendiendo que la comunidad social es una gran escuela, así que nada más que agradecer y que no sea la última instancia en que nos vemos y reflexionamos en conjunto. No, por supuesto que no. Yo también agradezco a Rocío, a Jorge, a Ángel, a Esteban, a la Reprofich, todo lo que se ha hecho desde ahí. También yo pienso que es una escuela, la propia Reprofich para mí ha sido una escuela. Así es que eso es maravilloso. Y creo que también, sumándome a lo que decías tú, Rocío, recién, creo que es muy importante también el lenguaje, como lo simple, ¿me entiendes? Porque también hay una filosofía complicada, de gente muy inteligente, y resulta ser que hay cosas simples que defender como fundamentales, así como el agua, como nuestros recursos naturales, como la naturaleza. Y esas cosas no necesitan tanta especificidad técnica ni vocabulario tan academicista como para poder decir la verdad. Yo creo que eso también es importante. La filosofía es una búsqueda de la verdad y de esta suerte creo que estamos del mismo lado porque hay cosas que, como digo, no necesitan vocabulario tan sofisticado. La gente sabe, las personas saben cuando estamos hablando desde, no una fake news, no desde un partido político, desde una articulación que va como tenía de otros intereses, sino que de verdad querer el bien comunitario, el bien de los territorios, el bien de la gente en general, no de unos pocos elegidos, iluminados que tienen el saber así como, no sé, bueno, en fin. Sí, preguntándonos a quién le estamos hablando y desde dónde estamos hablando. Claro, o sea, todo lo que eso. tenemos que transformarnos también para construir también esa audiencia, que no está dada de antemano. Exacto, pero yo creo que está viendo también cómo dialogar en el simple, digo, lo del lenguaje creo que es importante. Así que un gran abrazo, muchas gracias y nos desconectamos. Pues. Sí, pues nos están echando. De esto y gracias. Virtual. Hasta la próxima, compañeras. Hasta la próxima, muchas gracias, muy agradecida. Gracias. Estén bien. Abandono. Gracias. Para frenar la grabación por las dudas.